Muy buen día, mediodía ya. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra primera sesión de nuestro seminario permanente interinstitucional, Pensar la etnografía, reflexiones epistemológicas y metodológicas sobre el quehacer en el trabajo de campo, llevado a cabo por la Universidad Veracruzana a través de la Facultad de Antropología, la Facultad de Arqueología, eh, la Facultad de Antropología Histórica, el INA, Veracruz, el Programa Nacional de Etnografía, el CIESAS Golfo y el Programa de Geografía de la Universidad Veracruzana. Y en la cual, pues como siempre, nombramos a nuestros organizadores que nos ayudan, a Lourdes Budar, David Carteña, María Teresa Rodríguez, Alonso Gran Sánchez, y a un nuevo integrante, al maestro José Carlos López, que se integra ya al comité organizador, y desde luego yo, Manuel Pibe. Estamos ya en la séptima edición del ciclo 2025, ya llevamos 7 años, y en esta ocasión tenemos como eje temático desarrollo y patrimonio en riesgo, abordajes etnográficos, en la cual tendremos a lo largo del año diversos ponentes que nos presentarán sus estudios relacionados con la temática y que les iremos anunciando con anticipación. El programa general lo pueden consultar en la página web de la Facultad de Antropología y en la de nuestro seminario en Facebook. Hoy iniciamos con la conferencia Análisis etnográfico de algunas prácticas de conservación y restauración en el INA, y que estará a cargo de nuestra invitada, la doctora Eva Astrid Almans, del Centro INA Veracruz, colega además y amiga, a quien le damos la más cordial bienvenida y le damos las gracias por aceptar la invitación. Y cuya sesión, pues bueno, me toca moderar, ¿no? Dice, esta transmisión la hacemos desde la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, a quien les damos las gracias por albergar por segunda ocasión a nuestro seminario, y también agradecemos el apoyo para su retransmisión por YouTube al Programa Nacional de Etnografía. Desde luego también eso lo pueden ver en nuestra página de Facebook, Seminario de Etnografía Interinstitucional. Y a continuación leeré una breve semblanza, muy breve, aunque tiene ya un buen recorrido por estos lares de su quehacer. Nuestra invitada es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, maestra en Estudios de la Cultura y la Comunicación por la Universidad Veracruzana, doctora en Humanidades en la línea de Estudios Culturales y Crítica Postcolonial por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y ha cursado diversos diplomados, entre ellos sobre patrimonio cultural, análisis de la cultura, territorio y políticas públicas y budismo, y otros más, ¿no? Eva tiene más de 20 años de experiencia laboral en materia de conservación y restauración de bienes culturales, destacando la restauración de la obra para las salas Mexica, Preclásico y Oaxaca, dentro del proyecto de reestructuración del Museo Nacional de Antropología y para la exhibición permanente del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec y la exposición temporal España Medieval. Trabajó para la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de restaurando obras tanto de comunidades como para exhibición de museos. De enero de 2010 a la fecha, trabaja como restauradora, programadora y actualmente es perito con adscripción en nuestro centro INA Veracruz, Unidad Jalapa. Bueno, les recuerdo que después de esta presentación, ustedes pueden hacer sus preguntas y comentarios, las cuales responderemos, la cual nuestra invitada responderá. Te doy las gracias nuevamente, Eva, por
por haber aceptado estar con nosotros. Y te dejo el micrófono. Sí, gracias. ¿Puedo compartir? Sí. A ver, la compartir pantalla. ¿Verdad? A ver. Perdón. Es este, ¿no? Ajá. Es este, ¿verdad? Ya. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación al seminario. He titulado mi presentación Patrimonio Cultural y sus riesgos, análisis etnográfico de algunas prácticas de conservación-restauración en el INAH, con la intención de entretejer un aspecto del quehacer de los restauradores con el eje temático del seminario, que este año en su 7ª edición se dedica a los patrimonios en riesgo. A la vez, compartiré con ustedes algunos resultados de mi investigación doctoral, por lo que pretendo jugar con dos sentidos diferentes que el título de la ponencia me permite. Comenzaré con el sentido más directo, que es aquel que entendemos cuando leemos el título por primera vez. Los restauradores de bienes muebles, desde muy temprano en la licenciatura, aprendemos que para plantear una propuesta de intervención de un bien cultural, es necesario conocer los diferentes contextos que le rodean y le han rodeado, para así explicar sus deterioros y atender su materialidad de manera integral. Se trata no solamente de recuperar en la medida de lo posible su apariencia original, con el variable respeto de sus historicidades, sino también de buscar un estado de conservación estable, minimizando los riesgos que corre. Parte importante del diagnóstico es entonces ubicar las causas, mecanismos y efectos de deterioro que se presentan en las piezas. Les voy a comentar unos ejemplos. ¿A dónde le mueve? Ahí está. Ok. Este es un caso que me llegó hace algunos años al Centro INAH Veracruz. Llamaron de una comunidad para reportar una posible entrada ilegal a la parroquia y un intento de robo que suscitó en vandalismo. Entonces me mandan estas dos fotos y automáticamente yo pienso que se dio el suceso tal cual me lo platica el presbítero responsable de la parroquia. Se metieron, intentaron bajarla de su altar y en el forcejeo la tiraron al piso y se rompió en muchísimos fragmentos. Entonces, digamos, con esto que les platico de ubicar las causas, mecanismos y efectos de deterioro, pues ahí tienen, ¿no? En este caso, el efecto, es decir, lo que estamos viendo es la fragmentación de ambas esculturas. El mecanismo es forcejearon con ella, la tiraron, y la causa es un supuesto intento de robo y vandalismo. Pero cuando llego a la parroquia y veo el estado en el que están los fragmentos y veo más cerca cómo está cada uno de estos fragmentos, y de veras eran decenas de ellos de todos tamaños, lo que ven en la bolsa son montones de astillas de las mismas esculturas, un San José y su Niño Jesús. Me percato que en realidad no pasó como ellos decían. Entonces ahí más bien el diagnóstico cambia y más bien la causa es el ataque de insectos gilófagos que estuvieron comiéndose la madera durante muchísimo tiempo y al no percatarse y no atenderlo, de repente un buen día simple y sencillamente se desintegró eso, ¿no? Entonces nosotros hacemos este tipo de diagnósticos previos a nuestras intervenciones para poder saber cómo arreglar, cómo restaurar, cómo atacar, no nada más las diferentes causas, sino todos los riesgos que rodean a los bienes culturales. Este es otro ejemplo. Este es un plano de deslinde de tierras del siglo XIX y como pueden ver de aquel lado, abajo del título del territorio, tiene algunos faltantes. Entonces,
viendo más a fondo con lupa las huellas de la periferia de esos faltantes, me doy cuenta que se debe al ataque de roedores, ¿no? Entonces, una vez más, establecemos las causas, los mecanismos y efectos de deterioro para saber después cómo atender estos casos, ¿no? Con estos ejemplos, vemos cómo el conocer los contextos que rodean al bien nos ayuda a entender cuáles son los riesgos y atenderlo más allá de su intervención directa, es decir, conservarlo y no solamente restaurarlo. Obviamente es muchísimo más fácil controlar lo que le pasa a una pieza si está en un museo, con condiciones óptimas de humedad relativa, temperatura, iluminación, vigilancia. Pero en México, mucho del patrimonio histórico mueble está en manos de comunidades e iglesias y sigue en uso y o en culto. Y en esos casos, las condiciones son mucho más difíciles de controlar y por lo tanto existen más riesgos. En nuestros diagnósticos es común referirnos a aquellos deterioros causados por negligencia, vandalismo, uso cotidiano, rituales, etcétera, como deterioros antropogénicos causados por el hombre. Entonces, por ejemplo, esas líneas que ven que atraviesan de manera vertical el plano son líneas que se hicieron porque el plano lo guardaron enrollado, que no se debe de hacer porque se deforma. Y no solo eso, sino que por negligencia lo aplastaron porque demolieron el Palacio Municipal en donde se encontraba y le cayó el edificio encima. Ya después se metieron a recuperarlo. Entonces todo eso quedó no solamente marcado, sino que en muchas de estas rayas hay rasgaduras ya del nivel de aplastamiento que tuvo, ¿no? También se observa en la periferia que están unas manchas ahí como más oscuras. Eso se debe al adhesivo que mancha el papel provocado por cintas de Durex. Eso también es un intento de reparar con una buena intención, pero que termina deteriorando muchísimo más el documento, ¿no? Esta, por ejemplo, la foto superior es lo que quedó de un retablo en Sosopolco, al norte de Veracruz, después de un incendio por un descuido con las típicas series de lucecitas chinas que nadie desconectó durante la noche, hizo un corto y se quemó en su totalidad, pero hay otros 4 en la misma parroquia que sufrieron bastante con el calor, con el hollín, con toda la grasa que provoca el fuego, ¿no? Entonces, no nada más, como pueden apreciar en la foto de abajo, que es un acercamiento de una de las pinturas de Caballete que salió dañada, no nada más fue por el fuego directo, por el calor, que duró horas el incendio, sino también por el agua que usaron para controlarlo. Estos son casos que vemos todo el tiempo en restauración. Son, por ejemplo, en el talón, en esa parte baja de la pantorrilla de un santo, pueden ver cómo está la pintura burbujeada. Eso se debe a las altas temperaturas cuando colocan velas y veladoras muy cerca. Y la parte de arriba está negra porque se quemó. Entonces, ahí ya no tenemos base de preparación, ya no tenemos capa pictórica, ya está la madera directamente carbonizada. También es muy común la pérdida de falanges y dedos por golpes de los santos cuando los sacan a procesión, por ejemplo. Las pérdidas de los dedos, todo esto, son riesgos para el patrimonio y así es como aprendemos y naturalizamos el estudio de los contextos sociales y culturales de estos bienes. Esto es un sesgo importante porque hay otras lecturas que no estamos tomando en cuenta. Al no contar con una formación apuntalada por herramientas antropológicas de las ciencias sociales ni de las humanidades, lo que más, digamos, hacemos y lo que más nos preguntamos como restauradores es, con respecto a los otros, los usuarios de estos bienes, es cómo usan a los objetos para explicar por qué presentan ciertos daños. Al pensar los rituales y costumbres alrededor de los bienes como posibles fuentes de deterioro antropogénico, nos entrenan, tanto en la escuela como en la vida profesional, para erigirnos como una voz de autoridad, cuya finalidad es conservar al patrimonio material a como dé lugar, incluso si eso implica rescatarlo de sus propias comunidades.
que en su supuesta ignorancia lo ponen en riesgo. Ya mencioné que muchos de los bienes históricos están en manos de iglesias y comunidades, pero de acuerdo con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, son monumentos protegidos por el INAH y por extensión son patrimonio nacional. Campanas, piezas litúrgicas, pintura mural, pintura de caballete, retablos, imágenes de culto, pilas bautismales y un largo etcétera. La ambigüedad en la propiedad de los bienes forma parte de diversos conflictos a los que nos enfrentamos cuando entramos en el campo. Aterrizando esto en las imágenes de culto, un ejemplo complejo, en la mayoría de las veces cuando el Estado, acuerpado en los restauradores, entra a la comunidad a restaurar un santo, una virgen, un arcángel, estos se convierten en objetos de disputa en cuanto a la toma de decisiones sobre su materialidad, la ambigüedad sobre su pertenencia y el acercamiento a estos como representaciones. Y aquí parafraseo a Hall. Yo como restauradora, cuando aprendo en la escuela a intervenir a las imágenes de culto, yo me refiero a ellas y también durante el desarrollo de la profesión como esculturas policromadas en madera. Yo ni me enteré que les decían imágenes de culto hasta que empecé ya a ir a comunidades a trabajarlas allá. No es lo mismo, para nada. Son representaciones en epistemologías completamente diferentes y eso nosotros como restauradores no lo estamos viendo. A esto agregamos que nos presentamos haciendo una lectura de las prácticas culturales desde el punto de vista de los riesgos. ¿Para qué gastar miles de pesos, recursos humanos, tiempo, si la gente los va a volver a deteriorar? Habrá que enseñarles, como parte de la conservación del patrimonio, los diferentes riesgos que corren, no solamente por factores medioambientales, sino también por factores humanos. Esto que nos enseñan a naturalizar conlleva silenciar mucho de lo que rodea a estos objetos venerados. Nos olvidamos de que son parte de la vida cotidiana y de los lazos sociales. Reciben rezos, son objeto de rituales, salen a procesión en su día y acompañan a otros cuando les toca festejar su santo. Amanecen de buenas o se enojan, tienen pudor y solamente unos cuantos privilegiados tienen permitido cambiarles de vestimenta. Caminan, se ponen pesados si no quieren moverse de su lugar y dejan su huella como testimonio de sus apariciones, que así lo deciden. En torno a ellos se celebran misas, rituales, fiestas. Religión, sacralidad, metafísica, divinidad. No hay una sola manera de describir lo que rodea las imágenes o emana de ellas. Es algo con tantos significados como subjetividades. Más que buscar herramientas o respuestas para poder conocer algo subjetivo e inabarcable, me fue importante llevar la mirada a eso que se pone en juego y que de varias maneras es disruptivo cuando el restaurador estatal entra en las comunidades e incide en el objeto venerado y sus usuarios. Con esto en mente, decidí estudiar la relación Estado-comunidad en la coyuntura de intervención de imágenes en culto para entender principalmente qué es lo que los restauradores introducimos a las disputas, puesto que el imputarle la responsabilidad o la culpa al otro sobre el estado de conservación de sus bienes no alcanza para explicar un contexto por demás complejo. Aquí entra el segundo sentido que le imprimo al título de mi ponencia, con el que me referiré más bien a los riesgos que el patrimonio cultural como concepto y paradigma conlleva cuando se trabaja en comunidades, desde nuestro lugar como restauradores estatales. Pero para entender esto, es necesario contextualizar la restauración profesional y su quehacer, para así dejar planteado que muchas de las cosas que los antropólogos pudieran dar por sentado desde su profesión, a los restauradores nos es invisible, por la misma formación que recibimos y que continúa durante nuestro ejercicio profesional. La restauración como profesión en México surge en el seno estatal a finales de los años 60. La UNESCO, a través de lo que hoy es el ICROM,
escogió a nuestro país de entre varios candidatos para abrir 2 centros que impartirían clases para alumnos de toda Latinoamérica y que derivaron en lo que actualmente son la CNSPC, que es mi área normativa, y la INCRIM, la primera escuela a nivel mundial en ofrecer la licenciatura en restauración de bienes muebles, ambas pertenecientes al INAH. Los vínculos con UNESCO y la candidatura de México como sede fueron parte de una fuerte política diplomático-cultural del Estado mexicano para consolidar la imagen de líder regional en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, acudiendo al arte y la cultura para fortalecer la identidad nacional al interior y exterior, operando, nos dice Garduño, y cito, una campaña de largo alcance que propició la profesionalización de las disciplinas directamente relacionadas con el descubrimiento, resguardo, conservación y exhibición del patrimonio de carácter identitario. Cierro cita. De ahí la creación de instituciones de enseñanza superior dedicadas al ámbito cultural y patrimonial, y de nuestros museos nacionales, por cierto, tendientes hacia la monumentalidad y la alta calidad estética de los bienes que se van a exhibir. Durante las 3 décadas siguientes a la apertura del ENCRIM, fue esta la única formadora de profesionales en la conservación. A esto se suma que la profesión sigue los criterios asentados por el INAH, derivados a su vez de cartas y otros documentos redactados por organismos internacionales como los recién mencionados. Incluso, si un restaurador de práctica privada pretende intervenir patrimonio bajo la protección del instituto, de acuerdo con la ley federal ya mencionada, tiene que solicitar una licencia al INAH, demostrando que seguirá los lineamientos exigidos. Con todo esto que les platico, busco destacar el control que de una u otra forma tiene el Estado sobre la restauración profesional en México. Control que permea aquello que se considera patrimonio y por lo tanto susceptible a ser intervenido. Al principio de la profesión y por mucho tiempo se habló de la obra de arte como aquello a ser restaurado, siguiendo la tendencia europea que también plantea hasta la fecha la importancia de la ciencia como aporte de autoridad y credibilidad a la disciplina. En la década del 90, se comenzó a hablar de bienes culturales en lugar de obra de arte. Sin embargo, muchos de los criterios principales pensados desde la restauración de arte no cambiaron y siguió predominando la importancia estética e histórica de la obra o bien a restaurar, ya que desde la construcción identitaria nacional se sigue buscando la monumentalidad o la favorita de la 4T, la grandeza de México. A nivel mundial predominan 2 enfoques en conservación, uno dirigido a los materiales y otro dirigido a los valores, que es el que rige actualmente. Con este segundo enfoque, aunque sigue siendo la materia la que se interviene con nuestros procesos, se desplaza la importancia que se ponía a la materialidad hacia los usos, funciones y valores de los objetos, otorgados supuestamente no solamente por los especialistas conservadores, sino también por los usuarios, la sociedad en general. Así se supone que preguntando y otorgando valores, tanto nosotros como la misma sociedad que usa los objetos, se significa la relevancia cultural de este objeto, propuesta en la Carta de Burra, Australia, generada desde el ICOMOS. Sin embargo, al ser en realidad los expertos los que designan la relevancia cultural, hay sesgos importantes, porque como conservadores y restauradores seguimos priorizando los valores históricos y estéticos de los bienes, amén de que la profesión es bastante objetocentrista. Lo más que hacemos al querer describir la relevancia cultural de un bien es agregar etiquetas nuevas, como el valor sociocultural o el valor religioso, creyendo que estamos abarcando la manera en cómo el otro valora su patrimonio. Queda claro entonces que los restauradores al servicio del Estado trabajamos dentro del paradigma patrimonialista. El patrimonio cultural está directamente relacionado con la construcción de la identidad nacional del Estado-nación y cuenta con un marco legal y normativo que en gran parte está basado en conceptos y normas internacionales escritas desde Occidente,
El trabajar dentro de estas restricciones, que además los restauradores no las vivimos como tales, conlleva, como ya dije, algunos riesgos que mencionaré acá o que tendrán que leer en mi tesis. Al principio se intervenían bienes de relevancia monumental y estética dentro de los museos solamente, o pinturas murales, frisos, acabados en zonas arqueológicas. Fue hasta mediados de los años 90 que en lo que ahora es mi área normativa, se implementaron algunos proyectos piloto de atención al patrimonio en comunidades. De las experiencias vividas se rescataron metodologías para continuar con el trabajo desde el Departamento de Atención a Comunidades, organizando talleres de reflexión y valorización para que reconocieran su patrimonio. Cito a mi colega Noval, jefa de ese departamento. Se le da una pequeña exposición del concepto patrimonio, de los diferentes objetos que lo conforman. A partir de esto se les solicita que ellos reflexionen sobre cuál es su patrimonio y a partir de esa reflexión surge ese reconocimiento de lo que es suyo. Cierro cita. Dicho de otro modo, la opinión que se rescata de las comunidades es aquella que se obtiene después de haberles enseñado nuestra propia versión de lo que sus bienes deben significar. Mientras se restaura, se procura incluir actividades diseñadas o dirigidas a valorar su patrimonio e interesarlas por su conservación. La pregunta lógica que surge es, ¿por qué si las comunidades expresaron su interés en restaurar sus bienes y se acercaron al INAH para pedir apoyo, damos por sentado que hay que enseñarles a valorarlos? ¿Cómo hacemos esto y qué conlleva? Por falta de tiempo, le daré prioridad a la parte etnográfica. Para estudiar y analizar casos etnográficos específicos, me di a la tarea de desmenuzar experiencias en campo, propias y de otras colegas, entretejiendo lo etnográfico con lo teórico, conversando además con las políticas públicas, la etnografía del Estado, problemáticas institucionales locales, la visión desde el discurso hegemónico de la restauración, etcétera, aplicando una herramienta teórico-metodológica de los estudios culturales denominada articulación, parte clave de la contextualidad radical propuestas por Hall y Grossberg. No me voy a detener ahí. Lo que más me interesa destacar acá, repensando la etnografía, es la utilidad que encontré en elaborar este entretejido en viñetas, entendidas desde las historietas, como la representación gráfica de un tiempo o espacio mínimos significativos, un instante en la historia que se narra. De este modo, trabajar casos de estudio largos y complicados en forma de viñetas etnográficas o trabajar experiencias en campo reportadas por otras restauradoras, articulándolas con mis herramientas, fue bastante productivo. Y les voy a leer dos viñetas. La primera es esta, las costillitas del Santo Cristo y la hierofanía. Permítanme, amables lectores, llevarlos a un breve recorrido por el primer acercamiento de una restauradora con una escultura policromada. Vamos al primer día de trabajo en la sacristía, al día siguiente de haber bajado al Cristo de tequila de su retablo. Esa jornada realicé un levantamiento gráfico y fotográfico de su estado de conservación, anotando sus deterioros y las posibles causas de estos, así como su técnica de manufactura y cualquier detalle que fuera valioso como parte de la documentación de su situación previa a mis procedimientos. El Cristo es una escultura hecha durante el barroco, estilo que predominó en la época colonial y cuyos rasgos y acabados buscaban una representación realista que involucrara a los feligreses y apelara a su empatía. Lo primero que llamó mi atención fue la alta calidad de su talla. Quien la haya realizado, sin duda, fue un maestro entallador con larga experiencia, tanto en las técnicas de manufactura y el trabajo, con los materiales constitutivos, como en el conocimiento de la anatomía humana. Pocas veces me ha tocado ver este nivel de detalle. Cada músculo, cada ligamento articular, incluso las venas resaltadas de sus brazos, piernas, cuello, cara, son una maravilla. Recordemos que las imágenes de culto eran herramientas didácticas clave para la evangelización y, de acuerdo con Ramírez Maglione, cumplían tres funciones: evocativa, educativa y excitativa,
apelando a la voluntad del observador que desea una profunda experiencia sensible. En el barroco era común utilizar ojos de vidrio, pelucas y pestañas de pelo natural, dientes de marfil, lágrimas de cristal, textiles, fragmentos de hueso de animales y otros recursos para lograr un dramatismo y dinamismo importantes. El Santo Cristo no es la excepción, ya que tiene ojos de vidrio y la parte superior de su cabeza está tallada de manera sencilla porque la intención era colocarle una peluca de pelo natural con una corona de espinas reales. El trabajo más impresionante lo observamos en su espalda. Una buena parte de esta fue ahuecada, no solamente para aligerar la escultura, sino también para causar la mayor de las impresiones entre los fieles, simulando las heridas que Cristo sufrió durante el Vía Crucis. La carne levantada por los latigazos se logró recrear utilizando piel encolada o pergamino aplicado en las orillas del ahuecado. Por debajo de la piel abierta observamos sus costillas expuestas, logradas con algún material semiflexible que no pude identificar. Todo alrededor está cubierto de pintura roja, su sangre, la cual aumentó en cantidad después de una renovación en la que la imagen fue repolicromada. Recordemos que para una restauradora acostumbrada al discurso hegemónico de la restauración, los valores más importantes son el estético e histórico. Una pieza de esta calidad estética y de factura tan fina y detallada definitivamente es una obra de arte. Y al revisarla vienen a la mente los diferentes materiales, procesos y oficios que se vieron involucrados en su factura. El Santo Cristo es un documento histórico, testimonio material no solo del trabajo organizado de varios talleres involucrados en su hechura, sino de la época en la que fue elaborado. Durante la colonia, la organización de los oficios seguía el modelo de los gremios, ya instaurado en España y otras partes de Europa. Se regían por ordenanzas, reglas que vigilaban que las imágenes guardaran las proporciones y la decencia estimadas. En caso contrario, se castigaba a su creador. Gracias a las ordenanzas, sabemos que una escultura está hecha por varios maestros, cada quien abocado a lo que dictaba su oficio. Gracias a estas también sabemos cómo fueron hechas. Al observar con detalle al Santo Cristo, mi mente restauradora repara en todo esto. Esta belleza de escultura policromada nació a partir de prismas de cedro unidos entre sí. ¡Qué impresionante! Es algo que debía compartir con los visitantes que llenaban la sacristía por momentos. Debía enseñarle a la comunidad de Tequila lo valiosa que es su imagen, porque ellos no lo saben, no lo alcanzan a comprender. Y al no saberlo, no la valoran como debieran, no la cuidan como se debe cuidar un testimonio de varios siglos de antigüedad, una muestra destacada del barroco, patrimonio de todos los mexicanos. Pero, como tengo el tiempo medido, no me es posible organizar un taller, ni siquiera una plática dirigida a la comunidad. Así que aprovecho que estoy trabajando a puertas abiertas para explicarle a quienes nos visitan sobre la técnica de manufactura y materiales que se usaron para lograr algo tan bello. El rumor de que el Cristo estaba siendo trabajado en la sacristía se esparció rápido y mucha gente fue a verlo de cerca. Gente de la cabecera municipal y zonas aledañas, mujeres del programa social de Prospera, chicos de bachilleres, secundaria, primaria, sacristanes, campesinos, y sobre todo muchas personas de la tercera edad visitaron a la imagen y escucharon atentos las explicaciones de los procesos, su valor histórico, el trabajo de los restauradores profesionales, el trabajo del INAH con el patrimonio. Les señalo la excelencia de talla, haciendo hincapié en que observen por sí mismos las venas y los ligamentos de su cuerpo. A los niños les dejo cargar fragmentos pequeños de cedro y les enseño mis gubias y formones para que conozcan las herramientas con las que se talla la madera. Les invito a imaginar que a partir de pedazos de madera como esos, se fabricó este hermoso Cristo. Además, les explico cómo se logró el realismo de las heridas en su espalda, algo que nadie había visto porque estaba muy alto en el retablo, si no se hubiera bajado. Esto último lo repetí constantemente, después de lo sucedido con una surada que golpeó al país después de bajar al Cristo del retablo
y por la que me culparon y que tendrán que leer en otra viñeta de la tesis. Pero mira, parece que está duplicando el audio. Ah, pausita. Sí, una pausita. A ver. Las costillitas, como les nombraron los miembros de la comunidad, llamaron mucho la atención, por lo que se corrió la voz y más gente fue a visitarnos. Fui testigo de cómo el trabajo hiperrealista en la materia de la imagen conmovió a varias personas al punto de las lágrimas y al pensar en el sufrimiento del Cristo. Esto último describe cómo viví y me expliqué a mí misma esos momentos. La calidad y realismo de la manufactura del Cristo continúa cumpliendo la función para la que fue hecho, es decir, sigue provocando respuestas empáticas en los feligreses. De este modo, simplifiqué la relación de la comunidad con su Cristo, reduciéndola a una reacción visceral a un producto material de la época colonial especialmente bien logrado. Llevo la atención a dos cuestiones que me parecen reprochables. Por una parte, pensar al otro como alguien poco complejo, manipulable, que se deja convencer por la factura realista de una escultura, ignorante de lo que realmente es importante, el valor de la escultura como obra de arte y como documento histórico. Esto por sí mismo está atravesado por un racismo y clasismo, ocultos a mi propia vista bajo el discurso cientificista y patrimonialista de la restauración hegemónica. Además, va en consonancia con lo mencionado en relación al colonialismo interno propuesto por González Casanova, sobre cómo se percibe a la comunidad desde un punto de poder y autoridad, la capital ilustrada visitando a quien necesita la luz. La segunda cuestión reprochable, tanto en mi explicación simplista a su reacción ante las costillitas como en mi insistencia en enseñarles las técnicas de manufactura de su Cristo para que aprendan a valorarlo, es que, a pesar de que supuestamente tenía claro que se trataba de una imagen de culto, no tomé en cuenta su sacralidad y obvié los cientos de años que lleva siendo una hierofanía, es decir, lo sagrado manifestado en un objeto de nuestro mundo profano. A decir de doña Tere, mi informante, los mayordomos de Tequila le tienen un gran respeto, como si realmente estuviera en cuerpo y en vida esa imagen. Comprender esto va mucho más allá de respetar, como restauradoras, sus creencias y rituales. La imagen es la encarnación del verbo. Hace mucho tiempo dejó de ser madera y pintura para convertirse en lo sagrado. Esto, que por sí mismo contiene una fuerza impresionante, las restauradoras lo colocamos a un lado, mediante una operación axiológica que le designa un lugar en una lista, junto a valores como el estético y el histórico. Noval, dialogando con la teoría contemporánea de la restauración de Muñoz Viñas, afirma que no se puede dejar de lado la opinión de las comunidades, ya que se trabaja para los usuarios de los objetos, para quienes estos significan algo. Por lo tanto, cito, la eficacia del objeto como símbolo debe ser uno de los objetivos de la restauración. Cierro cita. Hasta aquí pareciera que queda clara la importancia de las comunidades y su decir en la toma de decisiones. Lo que noto problemático en nuestra práctica es que la eficacia simbólica planteada por Muñoz Viñas se utilice como sinónimo de valor simbólico dentro de una aproximación axiológica. Me explico. Noval agrega que, cito, el objetivo final de la restauración no es conservar el material por sí mismo, sino más bien mantener y conservar los valores contenidos en el patrimonio. Cierro cita. La propuesta, por lo tanto, se basa en el enfoque con base en los valores, que si bien reconoce la importancia de la imagen como símbolo para su comunidad, al mismo tiempo relega esa importancia a un marco axiológico generado desde nuestro discurso hegemónico, con los sesgos ya discutidos. Así como en el pasado la plástica fue considerada un recurso importante, tanto para la defensa de la Iglesia ante la Reforma, como para la evangelización de los indios en el Nuevo Mundo, como una vía de acceso a la imposición de la colonia, yo como restauradora del Estado uso a las imágenes como herramientas didácticas. Para mí el Santo Cristo fue una vía de acceso para enseñarle a los fieles mis conceptos, discursos y valores,
De este modo, al mismo tiempo que restauramos la materia, estamos instalando nuestra ideología a través de pláticas, talleres, reuniones, cursos, como parte de un protocolo de atención a comunidades. Esto invariablemente compite con su propia manera de concebir a sus imágenes, introduciendo conflictos de diversa índole, así como violencia epistémica. Esta es la segunda. De sala de profundis a sala de exhibición. A veces, la influencia de nuestros recursos patrimonialistas es tan fuerte que transforma un espacio sacro en uno estatalizado, restringido, poseedor de guiones oficiales y académicos, como es el caso del exconvento de Santo Domingo en Yanguitlán, dentro del cual se adecuó como museo de sitio la estancia que antes fuera la sala de profundis. Esto, a su vez, implica la transmutación de las imágenes en su interior en obras de arte. En este museo se exhibe la colección de arcángeles provenientes del mismo templo, entre otras esculturas. Lo curioso es que los arcángeles siguen siendo devocionales y salen a procesión, así que cuando no les toca formar parte del ritual, se transforman en piezas de museo. Bellísimas esculturas barrocas con estofados, corladuras y encarnaciones de alta calidad. ¿O será al revés? Después de todo, son piezas museísticas todo el año y salen solamente para la procesión del Santo Entierro. Cito a mi colega Noval. La costumbre consiste en que los encargados de cada una de las cofradías de los arcángeles tienen bajo su resguardo el ropaje con el que los visten. Llegan al museo en Semana Santa y proceden a vestirlos y adornarlos para que salgan acompañando a la procesión. Los llevan sobre sus andas, entre varios integrantes de la población que se ofrecen como manda para cargarlos, recorren las principales calles del poblado. Una vez que concluye el ritual de la crucifixión, los regresan al templo donde permanecen en la velación junto a la imagen del Santo Entierro, para finalmente devolverlos al museo, donde permanecerán olvidados por la población hasta el siguiente año que se reinicie el ritual. Una vez al año, este patrimonio cumple con la función de aglutinar a la población y darles esa identidad que les proporciona este tipo de manifestaciones. Cierro cita. Este olvido que menciona mi colega restauradora, ¿a qué se refiere? ¿Los yanguitecos no los visitan? ¿No les ruegan ni les hacen peticiones? ¿No les ofrendan flores, milagritos, fotografías? ¿Cómo hacerlo si el espacio no se presta para eso? Después de todo, es un museo. Ya desde la entrada a la sala se nos recuerda que el lugar es diferente. Cito a mi colega Perdigón. El costado derecho de la puerta da acceso al museo. Puede observarse las siglas del INAH con su respectivo logotipo. El habla cambia, el volumen se disminuye dentro del edificio. Dentro del museo no hay señalizaciones más que no tocar o prohibido el flash. Cierro cita. Evidentemente, la interacción con las imágenes, ahora esculturas-arte, se transforma. No se permite tocar, no se permite introducir elementos ajenos a un museo. Está pensado más para los turistas. Hasta el tipo de reverencia cambia. Ya no es el respeto que se le tiene al santo, acompañado de un cariño entrañable. Ahora es un respeto al recinto como museo. Y como tal habrá que mantener el ambiente pulcro y bastante controlado. Vuelvo a citar a Noval. En general, las condiciones microclimáticas al interior del inmueble son estables y es en las procesiones y en el manejo de las piezas donde encontramos una mayor causa de deterioro. Cierro cita. Es decir, cuando la magia del Estado, parafraseando a Tausig, se apodera de las imágenes, estas corren menos peligro. La humedad y temperatura no varían y por lo tanto sus materiales permanecen estables. Y además, mientras están en el museo, no son manipuladas por la comunidad, quienes podrían tirarlas o golpearlas sin querer durante la procesión. De lo que no damos cuenta es que, al volverse recipientes de nuestros discursos estatales, las características de sus elementos identitarios para con la comunidad se hacen a un lado. Al transformarlos en obras de arte,
se nos olvida que los 8 arcángeles representan a cada uno de los 8 barrios constituyentes de la provincia de Yanguitlán y que cada uno recibe su nombre en mixteco. El culto, los afectos, la relación entre los feligreses y las imágenes son interrumpidos durante la mayor parte del año. Están incompletos. Les cortaron sus alas porque en el museo posan sin ellas. Y es en Semana Santa cuando están más vivos que nunca. Cuando la fe recupera el terreno cedido a la magia del Estado. Nosotras las restauradoras, posesas por esa magia, interpretamos el olvido de la comunidad como abandono, como falta de interés por sus imágenes de culto, pero es que ya no lo son. Ante ese abandono, habrá entonces que incluir en nuestros proyectos acciones que devuelvan a las comunidades el interés, pero ya no por las imágenes, sino por las piezas del museo. Se les invita a formar parte de la investigación histórica de su patrimonio para realizar un guión museográfico. Además, se les imparte talleres para enseñarles las medidas de prevención de conservación de los ahora bienes culturales. La dinámica que se encarga de este desplazamiento de significaciones está atravesada por la figura pedagógica del museo como institución educativa y por las herramientas didácticas de los talleres museográficos que se les impartieron. Con nuestra pedagogía patrimonialista se domestica toda una epistemología que les rodea. ¿Es este un proyecto integral? Se podría entender como tal porque se integra a la comunidad a los talleres didácticos. ¿Se trata de una metodología horizontal como creemos los restauradores? No, en absoluto. Les invitamos a trabajar bajo nuestros conceptos y nuestros discursos. Esto no es horizontal, porque la comunidad no puede disputar la definición de intereses bajo el sentido con la que éstas ven el mundo, ni se están igualando los términos del diálogo, lo que de acuerdo a Cornejo y Ruffer sería necesario. Estas dinámicas conllevan violencia epistémica, y me permito explicarlo de acuerdo a la propuesta de Shepard, quien, analizando el tratamiento de la arqueología, conservación y museografía de restos humanos, creó la expresión regímenes de cuidado para referirse al paso de unos protocolos a otros. Su planteamiento bien lo podemos trasladar a nuestros casos. Las imágenes de culto son cuidadas bajo ciertos protocolos comunitarios, que incluyen desde la asignación de su mayordomo, su limpieza, su preparación para la salida a procesión, su altar, la organización de su fiesta. Nosotros, los restauradores, llegamos a imponer nuestro propio régimen disciplinario de cuidado, con el cual conservamos al bien bajo nuestros propios lineamientos. Mientras que los regímenes de cuidado comunitarios refuerzan los lazos afectivos de organización social, religiosos y cuestiones afines, nuestros regímenes disciplinarios de cuidado hacen dos cosas, y cito a Shepard. Primero, seccionan estos lazos a través de prácticas de extracción y aislamiento. Luego los restablecen, secundariamente, como una relación de conocimiento mediada por los expertos disciplinarios y administrada y controlada por las instituciones estatales y una plétora de discursos: ciencia, patrimonio, memoria. Este doble movimiento es característico de los conocimientos y relaciones espaciotemporales moderno-coloniales y se repite en una cantidad de contextos. Cierro cita. De acuerdo con Shepard, las tres formas de violencia epistémica que se pueden observar de esto son violencia de objetivación, de extirpación y de alienación. En el primer tipo, el objeto epistémico, cito, es señalado, aislado, extraído de un conjunto de conexiones e interrelaciones circundantes, lo que incluye la invención de categorías, que en nuestro caso sería escultura policromada, bien cultural, obra de arte, patrimonio nacional, monumento histórico, poniendo los objetos a disposición de un escrutinio intenso. La segunda forma de violencia es extirpar al objeto de sus contextos y relaciones para ubicarlos en otros. En nuestra labor, estas operaciones quizás no son tan evidentes en los casos que involucran imágenes de culto,
puesto que normalmente no se las retiramos a las comunidades para colocarlas en un museo, con alguna excepción justo como esta viñeta, ¿no? Pero el hecho de prohibirles sacarlas a procesión o recomendarles de que las metan en vitrinas obstaculiza su relación con el objeto y su comportamiento con este como se venía dando antes de nuestra presencia. La tercera forma de violencia, la de alienación, secciona las historias y conocimientos locales para entregarlos a la historia y conocimiento universales, reclamando prioridad epistémica, demandando que se ceda a las exigencias de la ciencia y normalizando las relaciones espaciotemporales, ontologías y epistemologías occidentales. En el caso que nos atañe, se prioriza la mayor parte del año la importancia de los arcángeles como obras de arte, patrimonio, instalándolos con toda la parafernalia que conlleva su estatus de piezas de museo. Entonces, la imagen de culto como rasgo identitario pierde fuerza ante las prioridades estatales, que en realidad giran alrededor del poder de decisión sobre los bienes y sus usos. Ya voy a cerrar con algunos apuntes finales. Como lo plantean Carolina Crespo y otros, el patrimonio constituye un espacio de disputa política, económica y simbólica, en donde convergen y accionan agentes como el Estado, el sector privado, los intelectuales, los movimientos sociales, etc. Con la pedagogía que los restauradores llevamos a las comunidades, no solamente enseñamos inocentemente a conservar su patrimonio, a reducir los riesgos sobre los objetos, también borramos los otros significados depositados en estos, o cuando menos, interrumpimos la dialéctica de la imagen de culto y la devoción, y cito a Báez Jorge, en cuya más acabada configuración la imagen produce la devoción y ésta consagra la imagen, cierro cita. En otras palabras, los restauradores, al convertir a las imágenes de culto en patrimonio nacional, les retiramos su sacralidad, es decir, las profanamos. Aunque la profanación es necesaria para vaciar de ciertos sentidos a la imagen de culto, no es en donde nos detenemos, porque al revestirlas y a cualquier bien denominado patrimonio cultural de otros significados con el fin de legitimar la ideología cultural hegemónica, sacralizamos nuevamente al objeto. Como bien señala Prats, cito, el origen del patrimonio, en su acepción contemporánea y su proceso de construcción no me parece distinto de otros procesos de representación y legitimación simbólica de las ideologías. El proceso en sí consiste en la legitimación de unos referentes simbólicos a partir de unas fuentes de autoridad, de sacralidad si se quiere, extraculturales, esenciales y por lo tanto inmutables. Esa nueva sacralización del objeto conlleva a erigir al patrimonio cultural en fetiche, como ya advertía mi colega restaurador Vega Cárdenas. La escultura policromada virreinal es el fetiche mediante el cual metemos a las imágenes de culto en nuestro paradigma patrimonialista. Esto conlleva inocular ciertos miedos a las comunidades sobre la manera nueva de proceder con sus imágenes. Ya lo dijo Vega Cárdenas, y cito, el objeto se vuelve intocable para los otros, en museos, excavaciones y monumentos. Esta inaccesibilidad no persigue únicamente la idea de una preservación al evitar una manipulación constante o impropia de tal objeto, sino que es parte también de los mecanismos de sacralización del patrimonio cultural. Nuestra intervención en las comunidades, bajo los términos observados y analizados, conlleva violencia epistémica y por consiguiente causa extrañeza, disputa y conflicto. Si bien existen otras disputas y conflictos en juego, es necesario comenzar a nombrar aquellos que introducimos nosotros. Es nuestra obligación, no solamente como investigadores, sino como servidores públicos, el llevar a cabo reflexiones constantes, epistemológicas y metodológicas sobre nuestro quehacer en el trabajo de campo. Con la autocrítica se puede detectar lo que nos era invisible a nuestra mirada. De ahí la importancia de espacios como este seminario permanente. Y por ello cierro con el reiterado agradecimiento por esta invitación y por su atención. Muchas gracias, Paula.
fue una charla bastante ilustradora y sobre todo de algo que no se le había puesto mucha atención. Es decir, la restauración vista solamente como algo técnico, como algo ornamental en términos de restaurar imágenes y todo esto, pero toda esa reflexión que pones sobre la violencia y el despojo que se hace sobre el patrimonio cultural, que viene desde el Estado a partir de un proceso de patrimonialización, pues la colocas en una, yo creo que en un punto central que, como tú bien dices, es necesario seguir reflexionando. Yo creo que estos ejemplos que nos has dado ayudan mucho pues, a entender el patrimonio en riesgo, ahora sí que a ras de tierra, con las mayordomías, con todo esto de los actos que se sacan en la mayordomía para visitar pueblos, que a veces los castigan y lo dejan bajo la lluvia, todo eso, ¿no? ¿Cómo entra en contradicción con una visión epistemológica occidental de conservar la belleza y todo eso, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar a nuestros colegas den una opinión o quieran comentar algo. Si alguien quiere comentar algo. Dale. Sí, muchas gracias, de verdad, muy interesante. Y me quedé pensando, era una experiencia muy reciente en el pueblo de San Miguel Sinacapan, en Cuetala, Puebla, donde se supieron que por instrucciones de un restaurador les dijeron que el santo San Miguel Arcángel, que estaba ahí de ellos, ya no podía salir a las exposiciones, que se iba a desbaratar. Y entonces se dieron a la tarea de elaborar una réplica. Hoy se conoce como la réplica. Otros dicen que es el hermano, etc. Pero esto que tú estás diciendo cobra sentido cuando de repente este año se hizo el año pasado y quien salió a procesionar fue la réplica. Pero este año la comunidad decidió que la réplica no funcionaba igual hierofánicamente como lo tendría que ser. Y la expectativa de este año pasado fue quién va a salir. Y para sorpresa de propios y extraños, salió la imagen original. Aún en el riesgo de que se desbarate, que se le va a caer en ala, que se le va a caer en la espada, que se le va a caer todo. Y esto me lleva a pensar precisamente en esto, en que pensamos que la gente solamente ve esto como algo externo, cuando en realidad forma parte de su cotidianidad, de su vida. Y ahí me ha llamado la atención, y lo he visto con mis alumnos, vean cuando la gente entra ahora al templo y está la original guardada ahí en su nicho, y la otra abajo, pero nadie va a ver a la de abajo. Todo el mundo lleva las ceras y las flores, la lleva directamente con el original. Y esto me movió pues a pensar de que hubo mucha disputa con respecto a esto. Yo en lo particular estaba en contra de que se intentara hacer una réplica carente de significado, carente de sentido, o sea, carente de sacralidad, ¿no? Digo, pero ¿cómo les van a decir? Ahora este es San Miguel y marchen detrás de San Miguel. Y la gente que estaba a favor de, no, es que la gente quiere fe, sí, pero la fe no está por esto, está por esto. Y este año, para mi satisfacción, fue ver que decidieron si se va a descomponer, si se va a destruir, pues ese es su destino. Algo podrá pasar. Pero me pareció muy interesante porque todo lo que estuve escuchándote me lleva a pensar que eso es lo que está sucediendo en la sociedad. No son piezas de arte, no son bienes patrimoniales de la nación, son bienes de ellos altamente sacralizados, altamente hierofanizados, y pues me parece muy bonito. Gracias. No, Gracias. de qué gracias por convocar. Para él, ya lo
respecto a la presentación que tuvo la Universidad de Veracruzana con respecto a la fusión de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo. Va de la mano el que se vaya desintegrando el concepto de cultura y cómo es que afecta a propios especialistas en conceptos de museografía y conservación, cultura, turismo, educación, etc. Yo sí creo que sí va de la mano mucho en este sentido de ir cambiando poco a poco las representaciones. Entonces, a nivel cultural juegan muchas cosas. Ahí entran estas dos claras epistemologías de las que vengo dando cuenta en la exposición. Y de repente querer borrar todo eso para conjuntarlo y nada más verle el provecho económico, me parece una manera muy vil de hacer un borramiento por completo de todas estas epistemologías que se están jugando, ¿no? Alrededor de los objetos que de manera se resacralizan en esta nueva versión como venerar al dios del dinero, ¿no? De buscarle la manera en que sea provechoso, pero para nada más sacar algún beneficio económico turístico, ¿no? No es lo mismo, me parece que viene esta propuesta de una profunda ignorancia y que tiene mucho que ver también con este pensamiento de cultura es igual a el huipil que se pone la política para lucirse en ese día específico, ¿no? O cultura es nada más el concierto gratuito en el Zócalo, ¿no? Cultura es todo, pues yo qué les voy a decir si ustedes son los antropólogos, ¿no? Pero me parece realmente muy reduccionista tratar de pensarlo nada más en cómo le vamos a hacer para todo esto, sacarle dinero, ¿no? Que es en realidad lo que se está pretendiendo, ¿no? Yo no minimizo la importancia del turismo, pero la cultura no es eso nada más, ¿no? Entonces sí me parece muy grave, muy ignorante también, y ojalá de veras se eche para atrás, ¿no? Y quede ahí como en el olvido de un glitch en el pensamiento de alguna política que no se está informando a fondo, ¿no? José Carlos. Gracias. Perdón. Sí, felicitarle por lo que nos acaba de compartir. Gracias. Creo que traer estas temáticas a los estudiantes les ayuda también a ellos a ver otros espacios, otras líneas de investigación, cómo es que se trabaja fuera de la Universidad Veracruzana, fuera de la Facultad de Antropología. El trabajo me parece excelente. Yo como arqueólogo lo que estaba yo pensando son dos cuestiones. Primero, ¿cómo es que en este caso estamos hablando de un objeto histórico, no de un objeto arqueológico, pero como también objetos arqueológicos que han sido registrados o que aparecen en las comunidades, ¿verdad? Cómo toman esa sacralidad y que también han sido pues, muchas veces arrebatados a las comunidades y pierden entonces esa fuerza, ese valor de lo que usted nos hablaba. Específicamente estoy pensando en el Señor de las Limas, cuando usted estaba hablando aquí de Cristo. Señor de las Limas, cuando es el hallazgo, recordemos que lo primero que hace la gente le dice a la Virgen, incluso, ¿no? Y le hacen su altar y le hacen su arco de flores, y eso es muy bonito. Y cuando van por él posteriormente, pues ya se pierde toda esa fuerza de sacralidad, por un lado. Pero por otro, también me estaba pensando en la contraparte, respecto a lo que usted menciona de la fuerza que pierden, sobre todo la cuestión religiosa, los objetos, en este caso históricos religiosos, pues los objetos arqueológicos, cómo es que también aparecen muchas veces o los encontramos los arqueólogos o las mismas comunidades, y cómo es que van a parar también a un museo y de alguna manera, pues ahí, a la inversa de lo que usted plantea, ahí el objeto toma fuerza, ¿no? Una fuerza histórica, algo que simboliza la identidad, algo que, ¿no? Entonces, eso permite contrastar, digamos, estas dos formas de ver un objeto, en este caso histórico, y en el otro es un objeto arqueológico, ¿no? Muchas gracias por la plática y yo creo que muchos de los chicos va a quedar eco y ojalá que se acerquen ustedes para seguir con esto. Felicidades. Muchas gracias. Isabel.
Tengo una duda. ¿Cómo te ha ido con una persona extraña que llega y manipula un objeto sagrado? ¿Qué experiencias has tenido? Buenas, malas, buenas, siempre es como que llegas de Lina y no sé qué nos puedes decir. Pues de hecho, el proyecto de investigación empieza justo derivado de muchas malas experiencias en campo, ¿no? O sea, siempre hay disputas, siempre hay conflicto. Esto que les mencioné de pasadita sobre la vez que me culparon porque bajamos al Cristo del retablo, cosa que según los abuelos nunca se había hecho, cosa que yo con mi cientificismo les puedo asegurar que sí, porque tiene repintes en la espalda, en las costillitas, eso no se logra a 4 metros de altura con el Cristo adosado al retablo, ¿no? Lo tuvieron que haber bajado sí o sí, pero a ellos no les interesa lo que yo les voy a explicar con calas y con, ¿no? O sea, con evidencia visual, ¿no? Entonces, para ellos el Cristo nunca se había bajado y si se bajaba, cosas malas iban a pasar. Y a los 2 días de bajarlo se desata una surada impresionante, impresionante. Fue un evento meteorológico que a nivel regional se etiquetó como surada, pero que, por ejemplo, en Guadalajara cayó granizo, en la Ciudad de México las ráfagas tiraron anuncios espectaculares, árboles, bla, 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 ¿no? Entonces, ahí donde yo estaba en Zongolica, un árbol se cayó encima de un toro, lo mató. Todo eso era culpa mía por haber bajado al Cristo. Yo en ese momento no tenía ninguna herramienta con la cual explicarme nada. Yo iba con mi cabeza súper cuadrada, entrenadísima. O sea, también entiendan que yo estoy en el INA, primero como estudiante de restauración y luego como trabajador desde mis 19 años. O sea, también esa parte del coco wash hacia la estatalidad y hacia las cartas internacionales que nos dictan cómo hacer nuestro trabajo, bla, bla, es muy fuerte. Entonces yo llego con eso y me encuentro con estas cosas en donde algunos feligreses me están queriendo casi linchar porque bajé al Cristo y la surada no se quita y yo sin señal de celular, ¿no? Entonces, cuando yo entro al doctorado y presento mi protocolo de investigación, la pregunta alrededor de la que giraba todo el rollo es muy básica. ¿Cómo conocer al otro para que me dejen chambear sin tanto lío? Así, como se los estoy diciendo, ¿no? Aparte así como súper colonialista, en un doctorado con una línea de investigación de crítica postcolonial, ¿no? Gracias. No, pues mis profesores se les voló la cabeza y, o sea, sí fue un trabajo de 4 años de deconstrucción muy dolorosa que tuve que hacer para moverme del lugar, ¿no? Entonces, sí es como muy difícil hacer ese cambio, pero era muy necesario porque ahora ya tengo más respuestas, más concisas, más densas de qué fue lo que pasó y por qué siempre cuando vamos a campo pasa algo y hay conflictos y siempre le achacamos toda la culpa al otro, ¿no? Es que es ignorante, es que no se deja explicar. No, a ver, aquí está, ¿no? Después de una investigación, como les digo, bastante dolorosa de dar cuenta del propio racismo y clasismo que tenemos introyectado, ¿no? Y cómo violentamos a la gente, ¿no? Eso hace 5 años no, ni por aquí me pasaba, ¿no? Tuvo que pasar todo este proceso de investigación, analizar mis propias experiencias en campo y las de otros colegas para dar cuenta de todo esto, ¿no? E incluso en 2 ocasiones diferentes, en coloquios y en el examen de grado, mis jueces me dijeron que hasta cierto punto lo veían como muy autoflagelado el documento, ¿no? Y pues sí, no había de otra. José Carlos. Pues, muchas gracias, Eva. Es que nada, un enorme disculpa por los fallos técnicos que tuvimos. Hay cosas que pues están en nuestras manos, pero creo que pues estamos muy entusiasmados tanto en redes como aquí. Pues igualmente comparto las inquietudes de los anteriores profesores, del compañero. Iba a preguntar lo mismo que la doctora Isabel, sobre un poco tus experiencias, ¿no? Al ser un seminario de etnografía, pues
Pero afortunadamente, parece que tu exposición nos permitió abrir bastantes ventanas que están implícitas y explícitas de la cuestión de la etnografía, ¿no? Y recalcar que no necesariamente la etnografía es un sello de la propia antropología, otras disciplinas lo hacen también. Y esto es muy rico, de saber otras voces que también están inmiscuidas en las mismas problemáticas que a veces nos enfrentamos antropólogos, arqueólogos y en este caso restauradores, ¿no? Y me parece muy interesante, como bien lo mencionaba maestro Parra, porque luego cuando hacemos trabajo de campo, los actores sociales, pues sí, a veces tienen un distanciamiento con los investigadores, independientemente de la disciplina, porque a veces hay esa relación que ha habido, ¿no? Que muchas veces en determinado momento algunos profesionistas pues, no han tenido la ética, el cuidado, ¿no? Con los actores sociales, sobre todo con este tipo de objetos, ¿no? A final de cuentas, es interesante ver también cómo la cuestión del simbolismo, que amalgama todo este tipo de objetos, ¿no? La materialidad convertido, ¿no? En algo simbólico, pues también juega bastante, ¿no? Y que es importante considerarlo, ¿no? En el marco pues, de la diversidad religiosa y este tipo de aspectos, ¿no? Y me quedo por último con esto, yo que iba a hacer una pregunta, pero ya respondiste, aparte del agradecimiento, pues tu opinión un poco, ¿no? Porque como nos presentabas en el caso del museo y este diálogo con los autores que exponías, pues sí, vemos en este juego hasta qué medida, pues los académicos, un poco tanto de las instituciones gubernamentales que están, procurando y protegiendo el patrimonio, ejercen también violencia simbólica, violencia epistemológica hacia los propios actores sociales. Y eso es importante de reconocer tanto estudiantes que se forman, ¿no? También como profesionistas que ya estamos en el ámbito, también ser cuidadosos con ese tipo de prácticas, ¿no? Y en este caso es tan lindo como en el caso de la restauración, que pareciera que no hay una problemática fenómeno, pero como se expone, ¿no? El hecho de moverlo, pues ya implica connotaciones de religión, de simbolismo, ¿no? Y pues muchas gracias, Eva, y te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Gracias. La charla ha sido bastante esclarecedora en muchos sentidos, ¿no? Y esta cuestión que a veces vemos como muy amplia, muy general, como el patrimonio siempre está en un campo de disputa, ¿no? Pero a veces lo vemos nada más de manera general, del Estado y todo. Pero en la comunidad, como tú lo planteas, es un campo de disputa, ¿no? En la comunidad. Y somos agentes del Estado, ¿no? Y estas experiencias que requieren y que tú bien has señalado y has logrado hablar bien, la importancia de la etnografía para poder entender todos estos procesos y comprender al otro, ¿no? No llegar con esa visión hegemónica occidental de resguardo. Y que bueno, hay muchas experiencias, ¿no? Como la que tú cuentas, que te culparon de que se desatara toda una serie de eventos climatológicos. Bueno, el maestro Arturo Gómez me platicaba de un antropólogo igual que movió a un santo y lo amarraron y lo tuvieron amarrado ahí en la plaza durante 2 o 3 días y tuvo que intervenir el INAH para que lo soltaran, ¿no? Por andar violentando las imágenes, ¿no? Y esta otra cosa que tú dices, ¿no? El cuidado, bueno, las comunidades tienen siglos de cuidar a sus imágenes. Por ejemplo, San Juan, que está en la Sierra de Sotiapa, es un santo que recorre todos los pueblos, tiene años, y hasta que yo sepa no hay ningún restaurador, y ellos lo mantienen, ¿no? Es decir, cuando lo requieren, bueno, de cabina, pero bueno, ya esto que tú nos comentas, pues esta nueva visión, pues yo creo que es muy interesante que tú apuntas de cambiar el paradigma, ¿no? Dolor, y la verdad se agradece mucho porque tuviste el valor y el hecho de poder autoanalizarte y de proporcionar esta rica experiencia de algo que parece, pues restauración, no, bueno, restauración algo muy técnico, no neutral, pero no todo lo que conlleva,
Y cuando leí tu artículo, por eso dije, no, la tenemos que invitar a nuestro seminario. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiera hacer algún otro comentario. ¿Verdad? Pues, primero felicitarla por su trabajo y tengo una pregunta. ¿Qué pasa o cuál es el convenio cuando se dan este tipo de intervenciones del INA con la comunidad, con las mismas parroquias, sobre la intervención? O sea, ¿cuáles son las condiciones que ellos ponen? O sea, ¿qué condiciones pone el INA? También el presupuesto, ¿no? Porque para intervenirla se necesita presupuesto. ¿Quién pone ese presupuesto? Si bien la población, la misma parroquia. ¿Y en qué términos quedan? Porque, como decía dentro de la plática, bueno, la arreglamos nosotros, sí, se la dejamos otra vez, pero va a volver a deteriorarse porque no va a tener los cuidados necesarios. Entonces yo creo que debe haber unos términos, unas condiciones que ustedes ponen para que pueda realizar ese trabajo. Sí, mira, ha variado a lo largo de la historia de nuestras intervenciones en comunidades. Cuando se empezó a trabajar a mediados de los 90, eran proyectos piloto, porque era el primer acercamiento a este tipo de patrimonio, y eran financiados por el Estado, es decir, la misma coordinación de conservación financiaba, iba un equipo de trabajo súper grande de restauradores, por ejemplo, este de Yamuitlán, fue muy grande, incluso hubo financiamiento y participación del Getty Institute of Conservation de Los Ángeles, porque aquel entonces director es de esa zona, justamente, es un migrante de esa zona, entonces estaba muy interesado. Y se financiaba por el Estado, digamos, eran proyectos de veras muy largos, muy grandes. Esto ha ido cambiando porque pues cada vez nos han reducido el presupuesto. Entonces, actualmente, como yo trabajo acá en Veracruz, si una comunidad se acerca a solicitar la intervención de alguno de sus santos, por ejemplo, yo les hago una lista de materiales que son los consumibles, que son, digamos, como lo barato de la restauración. Les saco un presupuesto, ellos pagan eso en especie, que con eso yo vuelvo a invertir en el stock que tengo en el taller, o por ejemplo, en lugar de volver a comprar lo mismo, si ya lo tengo, entonces compro algo de la partida 5,000, que la federación la tiene prohibidísima, o sea, cualquier cosa que enchufes a la corriente eléctrica, yo no la puedo comprar. Entonces, si necesito una aspiradora, pues con esa lana de la comunidad se hace, se reporta al INA la entrada de todo lo que se compró por transparencia y entonces ya se va y se trabaja. Las herramientas, por ejemplo, las pinturas al barniz que son carísimas, todo eso lo pone el INA y así es como se trabaja. Normalmente se vive en la casa de uno de ellos, mismo en la comunidad, ahí mismo se come, etcétera, ¿no? Como para abatir costos. Sí se les da obviamente una plática al final con todo esto que les comento de qué hacer, qué no hacer, cómo limpiarlos, cómo no limpiarlos, ¿no? Así no vayas a usar pinol, por favor, porque vas a correr todo lo que acabo yo de poner en los retoques, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Para ayudarles a que se preserven lo más posible con la restauración recién hecha, ¿no? Realmente los costos son muy baratos para ellos porque normalmente son comunidades pues, que tienen un índice de pobreza considerable, ¿no? Y eso se toma bastante en cuenta, pero digamos que esa es la manera de trabajar. Cuando se empieza a trabajar, todo es por ensayo y error. Entonces, de repente, mis colegas en el centro, que es donde empiezan este tipo de proyectos, llegan a la comunidad sin preguntar si les parece, ¿no? Entonces, hay mucho conflicto ahí del que aprenden a no volver a meterse si no son llamados. Entonces, mucha de la metodología se va por esa vía, ¿no? O sea, no vamos a atender comunidades si la comunidad no nos lo pidió primero, ¿no? Sin embargo, se siguen, pues, cometiendo errores como es lo más normal, por lo que les comentaba en la ponencia de que realmente en la carrera no llevamos una fortaleza en herramientas antropológicas y así. Entonces se sigue cometiendo errores de llegar casi como la policía a decirles qué hacer, qué no hacer, no lo saques a procesión. Antes era muy tajante las prohibiciones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Les prohíbes que saquen al santo a procesión porque se va a echar a perder porque el sol, la lluvia.
Y entonces les da tanto miedo que dicen, no, sí, y entonces lo ponen en una bodega y ya no lo veneran y lo dejan ahí olvidado, ahí sí olvidado, y entonces se lo terminan comiendo los insectos, o sea, se lo come el olvido, ¿no? Entonces, ahora sí que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, yo creo que esa frase va así como anillo al dedo, ¿no? Entonces, de todas estas experiencias se ha avanzado, se han desarrollado nuevas metodologías, pero nadie se había puesto a ver así con lupa en dónde estábamos nosotros como restauradores introduciendo cuestiones a la disputa, ¿no? Siempre era así como de, el otro es el ignorante y yo le voy a ir a enseñar cómo se hacen las cosas, según lo que me dijo la Carta Internacional de Venecia, ¿no? O sea, entonces, pues que en ese sentido creo que es donde yo aporto algo nuevo al gremio y pues ni modo, o sea, se tendrá que ir considerando poco a poco hacer un cambio, pero siempre, o sea, mientras estemos trabajando dentro del paraguas, del paradigma patrimonialista, en realidad no tenemos mucho para dónde hacernos, ¿no? Yo al final de la tesis, una de mis conclusiones es que no hay escapatoria, no hay escapatoria. Yo trabajo para el INAH. Yo tengo que seguir con ciertas reglas, ciertos protocolos, ciertas cosas que se me imponen y es muy poco el nivel de negociación que yo tengo para salirme del huacal, digamos, y hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, en realidad, en esta relación Estado-comunidad, la fricción, de acuerdo a Singh, que es una autora, siempre va a ser como una de las características de esa relación. Siempre vamos a estar en la fricción. Ya será, ya dependerá de nosotros qué tanto dejamos de, ¿no? Observando todo esto, qué tanto dejamos de introducir ciertos tipos de violencia, ¿no? Pero no va a ser un cambio rápido para nada. Pues, bueno, tal vez ya la última pregunta que quería hacerle. Hablamos en cuestión de garantía de la cultura, el acceso, la promoción de servicios culturales generales. Y eso lo defienden los derechos humanos, hay leyes que lo defienden y hay artículos en la Constitución mexicana. Tal parece ser que la posición del INAH con respecto al patrimonio de la cultura es inamovible, a pesar de que existen estas reglas, esta normativa. ¿Qué puede hacer uno como alumno, tal vez en desarrollo como arqueólogo, como sociógrafo, como alguien relacionado a los culturales, para ir, no en contra, pero mejorar ese tipo de relaciones que mencionan, el estire y el empuje, cómo funciona esa fricción? ¿En qué nos beneficia? Porque tal parece que en muchos aspectos que hablamos con respecto a la cultura, hablamos más de esas cosas que nos afectan que nos benefician. Mira, bueno, primero retomando la primera parte de tu comentario. En efecto, ahí están los derechos, ¿no? Y los derechos permean hacia la política pública. Entonces, la política pública en cultura en el sexenio pasado, que obviamente dialogaba directamente con el Plan Nacional de Desarrollo, sí consideraba los derechos de las comunidades, etcétera, etcétera, pero si tú ya te pones a revisarla con lupa, hay muchas ambigüedades en la redacción del plan de cultura, sectorial de cultura, programa, perdón, en donde empiezas a ver cómo se le da la vuelta justo para lograr esto que tú dices. Al fin de cuentas, sí, estoy mencionando los derechos, pero la parte del INAH queda como inamovible, ¿no? Entonces, mencionas que las comunidades tienen derecho a participar, pero ya cuando aterrizas a la política pública dice que en el caso de conservación, restauración, que nosotros tenemos que enseñarle a las comunidades. Pues otra vez esto, enseñarle a las comunidades a valorar. Se supone que tienes que trabajar en coparticipación con ellas, pero a la mera hora de ya aterrizar nos vamos a juntar, pero para que yo te diga cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hemos logrado avanzar y es muy difícil que te des cuenta porque si lo lees así a trancazo,
todo te hace sentido. Dice, sí, pues sí, aquí dice claramente que es en participación con las comunidades, están considerando, ¿no? Cuando en realidad no es así. Entonces, yo creo que como alumnos y como servidores públicos, como en realidad, si realmente lo que quieres es no seguir esa corriente, automáticamente lo que está pasando es que estás declarando que no vas a trabajar con la hegemonía. La hegemonía es la hegemonía, o sea, salte de ahí, ¿no? No es, por eso decía yo, no hay escapatoria, no es tan fácil. Yo creo que se empieza por darte cuenta. Se empieza por darte cuenta, por estar todo el tiempo vigilante y estar repensando tus prácticas. Nosotras casi no analizamos nuestras prácticas en campo. O sea, este trabajo es como muy nuevo en ese sentido. Sí se ha tratado de hacer, pero nunca desde afuera del paradigma, siempre es desde dentro, siempre es con este coco wash que traes desde los 19 años, de que el patrimonio es lo máximo de lo máximo, y además nos entrenan tanto a tenerle tanto culto a lo material, que invertimos muchísima más parte de nuestra vida y nuestros recursos académicos en estudiar, esto que les digo es neta, la molécula de la cosa que voy a restaurar y la molécula de la última molécula de la cosa que le voy a aplicar para que de veras sean compatibles y no lo deterioren más, y de eso hay 1000 tesis, microscopía electrónica de barrido y las arañas, ¿no? Más enfocado en eso para no ver esto otro, que son los contextos en donde los objetos están viviendo, literalmente viviendo, ¿no? Y toda esta violencia que nosotros mismos estamos introduciendo, ¿no? Entonces, si no paras y te pones vigilante hacia tus propias prácticas, ¿no? Con las herramientas adecuadas, además, pueden pasar, como en mi caso, ¿no? 20 años de experiencia laboral, 25 años de experiencia laboral y apenas me estoy dando cuenta de un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo diría que ese es así como lo más básico, el consejo. Siempre parar un rato, regresar de campo y no quedarte con las herramientas clásicas, ¿no? Porque además la antropología también nació del colonialismo. Los antropólogos iban y siguen yendo, ¿no? A estudiar al otro para ver cómo le voy a romper la maceta, por dónde le voy a entrar, por dónde lo voy a convencer, por dónde lo voy a saquear, por dónde, ¿no? Entonces, hagamos una pausa, busquemos otras herramientas que te permitan ampliar el panorama y constantemente estarte autovigilando, no le veo. Gracias. Pues muchas gracias, Eva, por compartir tu experiencia. Realmente ha sido una charla bastante buena. Te damos las gracias. Y lo único que, bueno, les pido un aplauso para... Y bueno, nuestro seminario, nuestra próxima sesión, los invitamos para el jueves 24 de abril, igual a la misma hora, a las 12 horas, que va a estar la doctora María de Lourdes Becerra Zavala con su charla Etnografía e Historiografía, reflexiones desde la antropología histórica, que va a ser moderada aquí por el colega José Carlos López. Entonces están todos invitados y les agradecemos mucho su atención, le damos las gracias a la Congregación Nacional de Antropología por la retransmisión, a la Facultad de Antropología por albergar el seminario y les deseamos pues una feliz tarde. Muchas gracias, Eva. Gracias, Carlos. Gobierno de México.